pero hace años que la inversión, que el consumo privado, lo que gastamos nosotros, mantiene a flote la economía, el sector comercio, servicios, y este lamentablemente no va a crecer este año. El año pasado creció 3%, este año cero, y eso obviamente es un problema grueso. Y hablamos de un indicador importante, que es la economía de los peruanos. Por eso, Pedro, vamos a abordar este tema con nuestro invitado Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto y exministro de Economía, porque el crecimiento del PBI se mantiene en rojo en 13 departamentos de nuestro Perú. Señor Castilla, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida Exitosa. Buenas noches, Pedro, gracias por la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Por favor, ¿estas cifras son de qué mes? Lo que quisiéramos primero saber, porque siempre los estudios están con ciertos meses de retraso para saber cuál es la perspectiva para el inicio del próximo año. Es la última estadística oficial al tercer trimestre del año, vale decir a septiembre del 2023, que es la información publicada por el INEI. Ya, y entonces, si partimos de octubre en adelante, ¿cómo vieron la economía? Ustedes, los economistas, que vamos un repunte, alguito estamos mejorando con el Plan Unidos, la situación del movimiento económico por las mismas fiestas está ayudando, que podríamos decir el último trimestre del 23 vamos a estar ciertamente mejor. A ver, creo que todavía diciembre, que es un mes usualmente importante para la actividad económica por la campaña navideña, ha venido un poquito floja. Si uno ve los indicadores de las ventas en emporios como Gamarra o ve ventas en el mercado central de Santa Rita como un proxy de cómo ha venido la demanda en los diciembres, este diciembre viene bajo comparado con otros diciembres normales. Y esto probablemente no ayude, pero creo que hay factores que van en contra y a favor. En contra está que la economía familiar sigue estando afectada. Si uno compara los ingresos de la gente, los salarios que percibe, hoy en día, con respecto a hace 2 años, están por lo menos 10 o 15% por debajo de esos niveles. Entonces hay menor capacidad de compra. Y si uno ve la inflación se ha ido reduciendo, pero la inflación depende, obviamente, es un promedio, depende del quintil, del segmento económico. Para los segmentos más pobres, la inflación de alimentos sigue pegando fuerte, y acá también vemos una diferenciación regional. Hay regiones que tienen la tasa de inflación más alta del país, Como Lambayeque, como el caso de Trujillo, por ejemplo, que es de las ciudades que tienen mayor inflación, y otras que tienen menor inflación. Entonces, todo es relativo. Entonces, el consumo viene bastante magro, probablemente hay una recuperación. Un sector que ha ayudado ciertamente a la recuperación, pero que ha venido perdiendo velocidad, es el sector de la minería, que al tercer trimestre muestra una recuperación importante, y las regiones donde hay minería han crecido de manera importante, especialmente el sur del país. El resto del país se ha contraído, lamentablemente. Un sector que es muy sintomático de la actividad económica es la construcción. La construcción es un buen termómetro de cómo van las cosas. Bien sea porque hay una familia que decide mejorar su vivienda, la autoconstrucción, o bien sea porque hay una municipalidad que está utilizando el presupuesto de obra pública para mejorar pistas y veredas y mejorar, no sé, el acceso a agua y saneamiento. Lamentablemente, este sector está muy golpeado, y eso indica de que la recuperación todavía no se está dando de todo. Entonces, no tenemos la información de los 2 últimos meses del año, pero probablemente veamos una ligera recuperación probablemente en diciembre, y luego una gradual recuperación en lo que sea el inicio del 2024, siempre sujeto a que el niño se siga debilitando en el país, como efectivamente está ocurriendo. ¿Y cuáles han sido los factores internos y externos para que el crecimiento del PBI se mantenga en rojo? Mire, yo creo que todos los sectores han caído, y el sector más importante que ha caído es el vinculado a la demanda interna. La demanda interna es lo que gastan los hogares, lo que invierten las empresas, lo que gasta el gobierno. Esa es la demanda interna. Y esto ha venido lamentablemente cayendo todo el año.
Y las razones son de distintas naturalezas. Los shocks climatológicos que hemos visto, la sequía muy, muy fuerte que ha afectado a gran parte del país. Esto, por ejemplo, en el sector agrícola, que es un sector primario, ha afectado de manera notoria la producción, a lo que se suma la falta de fertilizante a tiempo que venía de atrás. Pero vemos que esos sectores han sido los que han lastrado a la economía. La minería, como digo, son los que explican. Aparte de los temas climatológicos, lo que tenemos, Katiuska, es que en general, en un entorno tan complejo en del país, con tanta crisis institucional, ahora con un poder, digamos, en medio de una crisis como es la fiscalía, y con un nivel de rechazo de la población hacia el Congreso, hacia el gobierno, es difícil que se haga planteamientos de mediano plazo, o siquiera de 3 meses, porque hay mucha incertidumbre, y cuando hay incertidumbre, pues no se gasta, se espera hasta que haya mayor claridad respecto al futuro. Ya, pero entonces, ¿qué está fallando? Porque el plan Punche lo han puesto en marcha supuestamente para que recuperemos la economía. Ello no funcionó. Tenemos un ministro Contreras que estuvo contradiciendo la estadística real de la economía del país, negando la recesión que otras instituciones externas al Perú ya lo estaban anticipando. Y estamos en este momento cerrando el año con un ministro que presentó un plan Unidos para que en corto y mediano y hasta un largo plazo, sobre todo en el corto, se reactive la economía. Pero en Gamarra están rematando. O sea, la gente ni ropa para Navidad está comprando. En Mesa Redonda hay más mirones, que perdón a la gente que se va a mirar, que compradores. Y en todos los mercados está pasando lo mismo. En centros comerciales lo mismo. Entonces, como que el plan Unidos para reactivar la economía no está funcionando, pero ya existe el plan. ¿O qué es lo que pasa con este plan que no se le siente tan efectivo como nos habían prometido, señor Castilla? Mire, Pedro, yo creo que hay varias razones. Una tiene que ver con que las medidas probablemente se vea un efecto un poquito rezagado, entonces probablemente comiencen a tener un mayor impacto el año entrante. Uno. El segundo aspecto es que, por ejemplo, si se trata de meterle más recursos a la obra pública, esto tiene que pasar por la ley de compras, tiene que pasar por los sistemas administrativos de los gobiernos locales, es muy engorroso, muy difícil gastar la plata pública en el Estado. Tercero, los créditos que se han dado, por ejemplo, a las MIPES, que han sido tan afectadas, son créditos que tienen que ser intermediados a través de la banca. Si bien hay una garantía que da el gobierno para mejorar las condiciones y el acceso a esos recursos, solamente le llega a un segmento pequeño. El plan de compras públicas, el 1.000.000 de kits que se anunció, esto todavía es para cuando comienza el colegio, en marzo. O sea, todavía eso no se está dando. Entonces, hay muchas medidas que o bien vamos a ver el efecto en el año entrante, o bien no están finalmente siendo efectivas. Y creo que la efectividad radica en que hay un ambiente muy hostil, un ambiente muy negativo, que lamentablemente eso afecta el horizonte de la gente. La gente prefiere ahorrar que gastar, prefiere pagar deudas que gastar, o simplemente no tiene suficiente para poder alcanzar lo mínimo indispensable. Entonces, es una realidad que estamos viendo, que creo que va a ir cediendo a inicios del año. La pregunta, Pedro, es si nos podemos conformar con un crecimiento bajito que no crea empleo, o si podemos efectivamente tener un crecimiento más alto que genere empleo y que mejore la calidad de vida de la gente. Esa es la pregunta que yo me imagino está en la cabeza del ministro de Economía y las autoridades, y mucho no depende de él, depende de otros ministerios, depende de municipalidades. Muchas municipalidades tienen muchos proyectos que están totalmente embalsados, absolutamente embalsados, proyectos inmobiliarios que demandan mano de obra. Entonces es un conjunto de actores que en mi criterio no llegan a internalizar el sentido de urgencia, y va a ser uno de los primeros años en muchísimo tiempo que el consumo privado no crece. Obviamente uno quita la pandemia porque fue excepcional, pero hace años que la inversión, que el consumo privado, lo que gastamos nosotros, mantiene a flote la economía, el sector comercio, servicios, y lamentablemente no va a crecer este año. El año pasado creció 3%, este año 0%. Y eso obviamente es un problema grueso
y las medidas son inefectivas. Hay mucho informal en el país y muchas de las medidas pues no le llegan. Tenemos 11 millones o 12 millones de trabajadores que están por fuera de cualquier tipo de afectación o beneficio de las medidas gubernamentales. Entonces, lamentablemente estamos en esa encrucijada, más el ruido político, más la extorsión, la delincuencia, un entorno bien enrarecido y lamentablemente quien paga pato es la economía. Y el La ciudadano de a economía y pie. del más pobre, Así evidentemente. es. Y es cierto lo que usted menciona de que es un trabajo en conjunto, porque lo hemos mencionado ayer justamente con un estudio presentado de que la extorsión ha crecido en los últimos 5 años en un 800% aproximadamente. La extorsión, la delincuencia es el enemigo del emprendedor nacional. Y además, como usted menciona, Así el es. tema de la informalidad. Sí, no. Es todo un Así es, conjunto de ministros que debería trabajar en ello, pero eso no viene ocurriendo. Y regiones como, por ejemplo, Ica, que es el rostro de la agroexportación, se ve afectada y no ha crecido como se esperaba, a pesar de que la agroexportación junto con la minería son los caballitos de batalla para reactivarnos económicamente según el Plan Unidos que ha presentado el MEF. De acuerdo, Katiuska. Y uno solamente viendo Ica, el ejemplo que usted ha dado. Ica no solamente tiene agroindustria, Ica tiene industria textil, Ujú. Ica tiene turismo, Ica tiene minería. Y lamentablemente cuando hay convulsión social o vandalismo en el barrio chino, obviamente eso desalienta cualquier tipo de gasto o de movilización de la gente. Entonces vivir bajo esa espada de Damocles hace que una región tan próspera usualmente pues crezca por debajo de lo que debe crecer. Yo recuerdo años en los cuales Ica ha sido un receptor de migrantes del resto del país, porque había chamba, había trabajo, había posibilidades. Y lamentablemente Ica está siendo perjudicada por muchos de estos factores climatológicos, algunos, pero principalmente yo Hay creo una que ley falta agraria, voluntad ¿no? política de encarar estos problemas. Claro, y dentro de todo esto, un poco regresando al tema de la MIPES, señor Castilla, porque el tema de ICA hay muchas MIPES que están tan igual o tan mal como aquí en la capital. Y el gobierno dentro de ese plan Unidos había anunciado un fondo para 15.000 millones de soles, si la cifra no me falla, para que se pueda acceder a préstamos financieros. En estos tipos de escenarios económicos de recesión, donde el consumo, donde la gente no tiene para comprar, porque hay desempleo, porque hay inflación aún, porque hay despidos que están registrándose, ¿es un escenario propicio para que se le endeude una MIPE? ¿Es una manera de poder un poco paliar la necesidad económica de las MIPES, que muchas de estas han quebrado en los últimos años? ¿O tendría que buscarse otra alternativa por encima del endeudamiento obligatorio que podría tener como última opción la MIPE para que no quiebre su negocio? Creo, Pedro, que la pregunta es absolutamente relevante porque justamente el problema de la MIPE no es que le falte financiamiento, es que no genere ingresos para poder ser sujeta de crédito y recibir el endeudamiento. Porque básicamente lo que hace estos créditos subsidiados por el Estado es que permiten que algunas accedan, no todas. Según el MEF, el plan es que llegue más o menos a 300.000 MIPES. Tenemos 3 millones de MIPES en el país, entonces no es que tenga un alcance grande. Y como usted bien dice, hoy tenemos empresas que están sobreendeudadas. Entonces, creo que en algunos casos podría ayudarlas capital de trabajo para justamente no tener que cerrar y tener que pasar este bache. Pero finalmente lo que acabamos es con una herencia muy pesada, que son deudas que se tienen que pagar, no es regalo, es deuda. Entonces, y esto, obviamente, cuando hay riesgo, los bancos no prestan. Y esto no es que sea plata que el gobierno le da 15.000 millones de soles. Es una facilidad que el banco le da el gobierno le da a los bancos para que puedan prestarle a un mayor número de MIPES. Pero ciertamente el problema de endeudamiento persiste. Entonces, yo coincido plenamente con usted que en algunos casos se ayudará, pero no me parece la solución. La solución es cómo se genera mayor capacidad de ingresos propios del trabajo y de la inversión, cosa que no está ocurriendo y el gobierno aparentemente no lo está viendo, pues está yendo más a la cosa efectista, a decir voy a triplicar el monto del programa Mi Perú, pero
a ver, lo triplicas, llegas a un segmento muy reducido y acabas pues endeudando a un número muy grande de empresas que han mostrado una altísima tasa de mortalidad. Entonces no se está resolviendo el problema de fondo. El problema de fondo es tener empresas que tengan la capacidad de poder crecer, y esto se pasa por otro tipo de temas que tienen que ver con las regulaciones. Y el Perú es un país de emprendedores, Pedro. El Perú es un país emprendedor. El 99% de las empresas en el país son micro y pequeñas empresas. El 99% es lo que genera empleo en el país, pero no a través de dádivas o de Préstamos. subsidios en el financiamiento, sino es a través de condiciones que permitan que la inversión se dé. Y la inversión significa ampliar planta y generar demanda de mano de obra. Es eso. Y eso no está ocurriendo en el país. Ahora, yo creo que esto va a ir cambiando poco a poco. El hecho de que el niño, que es un factor de incertidumbre, pareciera que está entrando en una fase de menor agresividad, eso ayuda porque elimina una fuente de incertidumbre. Eventualmente, el hecho de que la inflación comience a ceder también ayuda, porque eso va a provocar que el costo del financiamiento baje, que el Banco Central baje la tasa de interés. Eso va a ayudar, pero de acá a los siguientes 6 meses, en el interín, tenemos un problema muy serio y probablemente veamos números peores antes de que comiencen a mejorar. Señor Castilla, para terminar, ahora que usted acaba de mencionar el tema de la deuda de las empresas, ¿sabe usted cuánto es la morosidad de los 60.000 millones de soles que se puso en la mesa de los empresarios por el tema de la pandemia, con el plan Reactiva Perú? De los 60.000 millones de soles, ¿cuánto es la morosidad? ¿Maneja usted la cifra? Mire, yo creo que, Reactiva, que es muy distinto a estos, porque Reactiva era liquidez del Banco Central, era recurso del Banco Central que se daba para evitar la quiebra de empresas. Y esto evitó que más de 2 millones de empresas quebraran. Pero obviamente, como hablábamos, es deuda, no es regalo. Entonces, cuando es endeudamiento, hay que repagarlo. El gobierno ha estado prorrogando, alargando los periodos de gracia. Y probablemente no creo que sea sustantivo, pero evidentemente es una factura que va a estar, yo diría, no tengo el número conmigo, pero evidentemente es un factor de lastre, pero en el balance yo creo que el Reactiva fue muy positivo, pese a la polémica que pudo haber habido. Si no hubiese habido Reactiva, la recesión hubiese sido peor y la recuperación hubiese tomado mucho más tiempo. Pero nuevamente acabamos en lo mismo, endeudamos y no generamos fuentes de ingreso propias que permitan que un emprendimiento se haga. Entonces, creo que el Reactiva ayudó en su momento a una situación extrema de pandemia y ahora no estamos en esa situación extrema en absoluto, pero sí estamos ante un crecimiento muy por debajo del potencial, que lo que hace es mermar la capacidad de pago de las empresas y la capacidad adquisitiva de los hogares. Y eso, lamentablemente, no está siendo adecuadamente abordado por el gobierno y es, creo que, un déficit que tiene este gobierno en materia económica este año de gestión con la población. Bien, muchas gracias. Cuando rinda cuentas, le va a decir qué hizo este año y probablemente, lamentablemente, no ha hecho mucho que sea efectivo. Así que vamos, ojalá que el 24 venga mejor, pero las cosas del 23 han sido muy, muy malas. Muchas gracias. Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto y exministro de Economía. Le ha puesto nota finalmente, ¿no?, al gobierno de la presidenta Boluarte en el tema económico. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Bien, buenas noches.